Bien, pues a continuación Noelia Sánchez Maroño nos va a hablar de descubriendo efectos inesperados en la programación en parejas. Hola, buenos días a todos. Voy a presentar este trabajo, aprovecho ya, que he realizado junto a mi compañera Beatriz Pérez. Ambas somos docentes de la Universidad de Coruña en el Departamento de Computación y llevamos más de 10 años cada una dando materias de programación, de aprender a programar en diferentes lenguajes. Bueno, vamos a ver, creo que esto no funciona. Ah, sí, vale. Bueno, me voy a centrar en una asignatura concreta que se llama Programación 2, que es una asignatura de primer curso que se imparte en el segundo cuatrimestre y, como su nombre indica, tiene una fuerte dependencia con Programación 1. En la comunidad educativa de Ciencias de la Coeducación está demostrado las dificultades tanto en enseñar como en aprender a programar, cualquier lenguaje. Los estudiantes encuentran muchas dificultades por la elevada capacidad de abstracción que se requiere, la resolución de problemas y hay que hacer un esfuerzo integrado e incremental. Todo tema se basa en los temas previos, siempre. Todo ello conlleva que les suponga un gran reto y tiene elevadas tasas de fracaso académico. Entonces, si nosotros pensamos en el futuro profesional programador, a muchos le vendrán estas imágenes en la cabeza de películas hollywoodienses. En la parte de arriba vemos a Neo en la película Matrix, en un cuarto oscuro, aislado, rodeado de pantallas. Y abajo, que casi no se ve, pero bueno, también es el programador de Jurassic Park, igual, en la misma situación. Estas imágenes no reflejan para nada la realidad. El desarrollo de software es un proceso altamente colaborativo que requiere que varios equipos de trabajo interactúen. Además, los programadores profesionales normalmente recurren a sus compañeros para resolver problemas. Por tanto, es necesario que un programador sepa comunicarse adecuadamente y trabaje en equipo. Una de las técnicas que hay es esta, la programación en pareja, que es una actividad colaborativa que se distingue por este equipo de trabajo. Son dos roles que deben de intercambiarse los alumnos. Por un lado está el driver, que es el alumno encargado de manejar el ratón y el teclado. Y por otro lado tenemos el navigator, que tiene que estar allí aportando sugerencias y correcciones. Se sabe que esta técnica tiene las siguientes ventajas. Entre ellas, pues, por ejemplo, se incrementa la motivación de los estudiantes a la hora de programar, exhiben un mejor rendimiento en las evaluaciones, comprenden mejor lo que están aprendiendo, bueno, intercambian conocimiento y ganan autoconfianza con lo que están programando. Además, los estudiantes también constatan, su sentir general es que están menos frustrados cuando programan, ganan autoconfianza con lo que programan, disfrutan con el trabajo en equipo, tienen una actitud positiva a la hora de comunicar y colaborar y su percepción de aprendizaje es mucho mayor. Por eso hemos aplicado esta técnica en la parte de prácticas de programación 2 de esta asignatura. Les dejamos que formen las prácticas, las parejas, como ellos quieran, dentro del grupo de prácticas. En el caso de que un alumno se nos quede solo, puede escoger en otro grupo que esté en la misma situación. Solo en casos excepcionales les permitimos que las hagan de manera individual. No siempre conseguimos que las prácticas congenien. En esta asignatura se valoran mucho las prácticas, aunque solo tienen un 20% de la nota, como veremos después, y el examen tiene una importante carga de parte práctica. Así que esperamos que una buena nota en la práctica sería una buena nota en la asignatura. Vamos a ver si de verdad es cierto. Y además vamos a ver si estas parejas exhiben un rendimiento similar. Como os estaba diciendo, pues las prácticas puntúan un 20%, dividido en dos prácticas que tienen la misma puntuación, y la prueba objetiva un 80%. Pero dentro de esa prueba objetiva, 5,5 puntos de la prueba objetiva del examen final están muy relacionados con la práctica. Bueno, decir que ahí hay un 10 por B. Lo que voy a presentar es la correlación con las notas de prácticas y la nota del examen. Luego me voy a centrar en un ejercicio del examen, la correlación que hay con la nota de prácticas y ese ejercicio, y las diferencias entre los miembros de las parejas de prácticas, a ver si de verdad están sacando las mismas notas. Lo voy a presentar sobre un curso académico, aunque en el trabajo lo hicimos sobre dos. En esta transparencia se ve que, bueno, seguimos las categoría clásica de aprobado, notable. Hay una categoría especial que es no apto, que son prácticas muy malas o copiadas que automáticamente suspenden la asignatura. La diagonal principal, si la correlación fuera perfecta, deberían de estar ahí todos los valores. Vemos que están en las proximidades, pero destacan que hay gente con unas prácticas muy buenas que suspenden el examen y, en el caso extremo, pues un alumno que suspendió la práctica pero tiene muy buena nota en el examen. Si nos vamos ahora a la siguiente transparencia, que es el ejercicio práctico más relacionado con la práctica, veremos, a ver si pasa, he ido demasiado rápido,
Lo mismo, la diagonal principal que está remarcada es la que tiene los valores más altos y sus proximidades, pero aquí llama mucho poderosamente la atención otra cosa, que hay gente con unas prácticas pésimas que saca este ejercicio que es muy relacionado con la práctica, lo hace de manera brillante, de matrícula de honor, las notas altísimas, 18 alumnos, y también tenemos casos en la situación, en el extremo contrario, pues alumnos que la práctica estaba perfecta, pero que este ejercicio en el examen lo suspenden. Vamos a seguir mostrando las diferencias, decir que estas diferencias están cogiendo la mejor nota. No hemos cogido todos los alumnos, hemos cogido el que tiene mejor nota. Vamos a ver las gráficas de las diferencias entre los miembros de la misma pareja. Esto es con respecto al examen, se ve que más o menos pues, están hacia las columnas con menos diferencia, 0, 1, 2, pero también llama la atención que hay algunos estudiantes que sacan un sobresaliente en el examen y su compañero ni siquiera se presenta. Entonces ahí tenemos una divergencia. Y esta es más acusada todavía, tenemos alumnos, este es el ejercicio del examen, vale 2,5 puntos y el 64% de los alumnos tienen una diferencia de más de un punto. Aquí llama la atención pues, que hay muchísima diferencia en cómo realizan miembros de la misma pareja ese examen. Como conclusiones, pues ver que hay moderada correlación entre las notas de prácticas y del examen, que tendríamos que mejorar para que fuera un poco mejor, y que hay notables diferencias en esos resultados en los miembros de la misma pareja de prácticas. ¿Qué medidas vamos a adoptar? Lo que vamos a intentar forzar es que ambos de verdad desempeñen esos roles que decíamos de driver y navigator, forzarlos a que lleven una implicación similar, cambiar esos roles y conseguir en las dos prácticas es siempre la misma pareja. Una de las técnicas que intentaremos aplicar es rotar las parejas para que así los vínculos que tienen pues, se rompan y forzarlos a aprender más. Y con esto he terminado. Gracias.